de una vez quién como Dios, para que también se haga vaya. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Los saludo con afecto en este día. Soy Gaby Bravo de ANE Ciudad de México y les doy la bienvenida a este su programa ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión, así como a nuestros hermanos de la estación Caminando con María Radio que también se enlazan. Y bueno, el día de hoy les voy a compartir un poquito sobre la doctrina de San Agustín de Hipona, un gran santo, padre y doctor de la Iglesia. Y vamos a reflexionar un poco sobre la vida y sobre aquellos vacíos que sentimos en el alma, a pesar de que podamos tener muchas cosas materiales a nuestro alrededor. Así que quédate, dale like, comparte este programa, ayúdanos a llegar a más personas, a más hogares, porque nuestro Señor nos conoce y sabe lo que necesita nuestro corazón. Así que para iniciar, los invito a seguir en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grande eres, oh Dios, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu misericordia no tiene límites. Te alabamos y te damos gracias por el don de la vida. Y te pedimos, en el santo nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, y por intercesión de San Agustín, que derrames tus bendiciones en este programa. Llena de paz y de alegría nuestra alma y renueva los corazones de todas las personas que nos ven y nos escuchan. Tú, Señor, conoces nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras alegrías y tristezas. Todo lo ponemos en tus benditas manos para que se haga según tu voluntad, invocando tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus inspiraciones y quiero ser siempre dócil. Oh Espíritu Santo, transfórmame en María y con María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hermanos, el día de hoy ofrecemos este programa con todo nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, para agradecerle por este gran santo que ha concedido a la Iglesia Católica, como es San Agustín, obispo de Hipona, padre de la Iglesia y doctor. San Agustín tiene un enorme legado que ha dejado a la Iglesia, así que por eso solamente les voy a compartir un poquito de tantas cosas que nos da para que podamos nosotros también meternos un poquito más a su lectura, a sus inspiraciones y esta doctrina tan maravillosa que nos ha dejado, porque es todo un doctor de la Iglesia. Recordemos que para ser doctor de la Iglesia es un título otorgado por el Santo Padre únicamente a ciertos santos por el aporte que dejan sus escritos, por haber influido especialmente en la teología y contribuir a un progreso relevante para profundizar en una o en varias verdades de fe, para los fieles de todos los tiempos. Por eso es ser doctor de la Iglesia. Tenemos muchos santos. Y los santos es por haber vivido heroicamente las virtudes, por eso son santos. Pero además, cuando tienen escritos
que dejan a la Iglesia Católica es cuando se les considera y se les da ese reconocimiento por el Santo Padre para hacerlos doctor. Y San Agustín ha dejado tantos escritos tan llenos de la sabiduría de Dios que les voy a compartir un poquito a la luz del Espíritu Santo sobre las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia. Así que vamos a comenzar. San Agustín, entre muchas obras que tiene, por ejemplo, Civitas Dei, que es Ciudad de Dios, tiene Confesiones, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán, si no, cómprenlo, vale la pena. San Agustín, en este libro, hace sus memorias, escribe todo lo que en su momento él vivió. San Agustín nació en Tagaste, en el norte de África, en el año del 354 y deja esta vida terrenal el 28 de agosto del año 430. Justamente el día de ayer estábamos celebrando a San Agustín, por eso el día de hoy le ofrecemos este programa, también para que por su intercesión el Señor nos conceda grandes bendiciones, para que ilumine nuestra conciencia, nuestra inteligencia y le dé luz a nuestra alma para poder conducirnos de una mejor manera ante la vida. Y bueno, dentro de ello, Santa Mónica fue su mamá, una mujer muy católica, muy fervorosa, llena de Dios, ¿no? Y bueno, pues justamente por ser una mamá, como muchas de ustedes, pues estaban constantemente enseñando a sus hijos sobre la doctrina de la fe, sobre todo con su testimonio de vida. Y por supuesto, Santa Mónica estaba enseñando a San Agustín estas verdades de fe. No obstante, bueno, San Agustín no siempre le hizo caso, sobre todo en aquella edad, entre la edad de la adolescencia, la juventud, así que se va a otro lugar a estudiar. Ellos eran de una posición económica bastante buena, así que él se va a otro lugar a estudiar y se hace un hombre muy reflexivo, pero lleno de sí mismo. Entonces esas reflexiones a veces lo llevaban a otros lados. Un hombre, San Agustín, sin lugar a duda, muy preparado. Él fue abogado, daba clases de derecho, era un hombre sumamente inteligente, con una retórica maravillosa que convencía a quien lo escuchaba. Él buscaba la verdad y por ello entra a ser parte de una secta que eran los maniqueos. Siendo un hombre de mucha fama, pues todo el mundo lo quería atraer hacia sí. Los maniqueos dijeron, pues vente para acá. Y bueno, a pesar de sus múltiples logros de San Agustín, él se sentía vacío. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos vacíos? Así que cuando él, dentro de este proceso de vida, tiene ese encuentro con el Señor, entonces después decía que nosotros debemos de vaciarnos de aquello de lo que estamos llenos y llenarnos de la verdad para saciar el alma. Entonces aquí, esto es muy importante porque nosotros estamos llenos. ¿Pero llenos de qué? San Agustín, como había comentado, estaba lleno de ese amor, de esa soberbia, de ese ego, de mucho éxito, de muchas cosas que él tenía, pero dentro de toda esa vanidad, de todos esos logros en sus vidas, él se sentía vacío. Por eso cuando se encuentra con Dios dice, debes vaciarte de aquello de lo que estás lleno para que puedas ser llenado de lo que estás vacío. Es decir, llenarte de la verdad para poder saciar tu alma. Y esa verdad lo encontramos solamente en Dios. Así que esta es una de las primeras reflexiones. ¿De qué estás lleno? Porque esta pregunta nos invita a esta reflexión. Hacer un análisis de conciencia en cuanto a nuestra propia persona.
¿Qué estilo de vida, qué calidad de vida tenemos? Para que podamos decir que podemos ayudar a nuestra alma. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo servimos? ¿Somos personas bondadosas o por el contrario estamos llenos de envidia? ¿De qué estás lleno? ¿Estás lleno o estamos llenos de soberbia, de rencor, de amargura, de tristeza, de celos? El alma siempre está llena de algo. Ahí es donde tú tienes que hacer este examen de conciencia profundo para ver, para conocerte verdaderamente quién eres, quiénes somos, para que entonces, al ser vaciado de todas esas cosas que no queremos y que no nos gustan, y que además nos llevan a vicios, que nos llevan a la tristeza, a la amargura, a los celos, poder llenarnos de esa paz, del amor, de la verdad y de la rectitud. El hombre necesita conocer la verdad y la verdad es Dios. Y en Dios encontramos todo, no hay más. Así que piensa que estás lleno y que quieres dejar vaciarte para poder llenarte de lo que no tienes. Así que vamos ahora a esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 362, nos dice: la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Así que también podemos hacer esta reflexión. Todos somos personas y somos personas humanas y somos creadas a imagen de Dios. Y en esta imagen de Dios nos ha dado el cuerpo y nos ha dado el espíritu. En esta parte tenemos que también hacer esta reflexión a la luz del Espíritu Santo para que sepamos cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. El cuerpo evidentemente necesita de varias cosas, pero esencialmente, principalmente de dos. Necesitamos comida y necesitamos descanso. Así que viene esta pregunta: ¿cómo tratas a tu cuerpo y de qué lo alimentas? Tenemos que nutrirlo. Y bueno, todos sabemos cuando vamos al médico que nos dice: coman frutas, coman verduras, tomen agua, hidraten su cuerpo, hagan ejercicio. Y nada en exceso, porque el cuerpo necesita que lo fortalezcamos, que lo nutramos. Pero ¿cómo lo estás nutriendo? ¿Cómo le das ese descanso al cuerpo? Nos dicen los especialistas y los científicos que la mejor hora de dormir es entre 9 y 10 de la noche, que podamos dormir, y de esas horas, 10, 11 de la noche a las 2 de la mañana, nuestro cuerpo es tan maravilloso que se restaura. Y entonces al otro día, por eso amanecemos con energía. Pero si el cuerpo no descansa, despertamos cansados, enojados, molestos, porque tal vez nos desvelamos, nos trasnochamos, le dimos de comer algo sumamente pesado que no pudimos dormir y hasta tuvimos pesadillas. Entonces, ¿cómo cuidas tu cuerpo? ¿Y cómo estás cuidando el alma? El alma, San Agustín nos recalca que el alma es principio de vida y fuente misma de la vida es Dios. Dios es quien nos da la vida. ¿Y de qué manera la nutrimos? Así que vamos a pasar a esta otra cita, este número, que es el 363 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el 363 nos dice: el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual
en el hombre. Así que, hermanos, aquí nuevamente en el catecismo nos dice que el alma es lo que hay más íntimo en el hombre y de más valor en él. Recordemos que en las Sagradas Escrituras muchas veces nos dice que debemos de temer al que puede matar el alma, no el cuerpo. El que mata el alma es el vicio, es el pecado. El alma es inmortal, pero entonces te vas a ir a una vida eterna de castigo. Pero también el alma en ese premio puede subir a la gloria y a disfrutar de la vida eterna con Dios. Pero entonces aquí lo más importante es que el alma significa el principio espiritual en el hombre. Cuando nosotros dañamos el cuerpo, lo intoxicamos por no cuidarlo, nos salen N cantidad de enfermedades, que del corazón, que de la diabetes, que comimos en exceso azúcar, que ya se nos subió la azúcar, que ya ahí sí somos propensos a la insulina, que ya salió el cáncer, que el páncreas, que el riñón, que tomabas mucho refresco, no tomabas agua. Fíjate, estos son diagnósticos médicos y que la ciencia nos lo da, que no hacemos ejercicio y que nos sentimos todos entumidos. Eso es cuidar el cuerpo a la luz del Espíritu Santo, nada en exceso, porque tal vez tampoco se trata de que corras 20 kilómetros diarios. El cuerpo no lo va a resistir, más bien lo va a resentir, pero sí que hagas ejercicio, que camines. Eso es parte de estas reflexiones de San Agustín cuando tiene ese encuentro con Dios. Ahora bien, la misma ciencia nos lo está diciendo, nosotros ya lo sabemos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Sin embargo, cuando encontramos a santos como San Agustín, donde él hace estas meditaciones, verdaderamente podemos pedir a nuestro Señor esa luz y esa fortaleza para poder alimentar mejor nuestro cuerpo y nuestra alma. Que puedas dormir a tus horas, que no tengas que trasnocharte a menos que tengas un trabajo de velador, pero si lo puedes evitar y hacer todos tus ejercicios de trabajo y laboral durante el día, mejor. Pero hermano, eso tú lo sabes. Tú sabes si lo puedes hacer y en la medida de tus posibilidades poder ir mejorando, reflexionar cuánto te estás dañando y si lo estás haciendo bien, qué bueno, bendito sea Dios. Hay que pedir la gracia para continuar de esa manera. Ahora vamos a pasar a esta otra, que vamos ahora a las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras vamos a abrir en Hebreos 3:12. ¿Qué nos dice Hebreos? En Hebreos nos dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. En esta sí, palabra del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues mira, en esta diapositiva, efectivamente nos habla de los deseos más íntimos que hay en el hombre, ¿no? Y que la palabra de Dios penetra como una espada de doble filo para saber y conocer desde donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Esos deseos y pensamientos que cada uno tiene y que probablemente no se los decimos a nadie, y nadie es nadie. Tú los tienes, tú los conoces, tú los sabes, pero hay alguien que los conoce, lo sabe, y que los puede llorar y que se puede entristecer porque no es lo mejor. Es nuestro Señor. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra es una. La palabra de Dios es eficaz,
es viva. Y en la lectura del Santo Evangelio de San Juan nos dice que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y sin ella no hizo nada de todo lo que existe, si no hubiera sido por la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es Dios, la palabra es una persona. Entonces, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, nos está hablando de Él mismo y que Él nos conoce, Él sabe esos deseos. Así que es tan importante conocer a la palabra con mayúscula porque San Agustín, al leerla, al meditarla, se encontró con Dios. Y a través de la palabra conoce al Señor de los señores, al Rey de reyes, al Todopoderoso, y se da cuenta que llega al conocimiento de la verdad al ir conociendo a Dios, porque Dios es uno, Dios es la verdad absoluta, es la fuente de toda sabiduría, es fuente de esa paz que el mundo no puede dar. De ahí la frase o una de las frases célebres de San Agustín, con las que es muy conocido, donde dice, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. San Agustín lo sabía, él leía, él meditaba, él reflexionaba la palabra, iba conociendo más a Dios, iba adentrándose más a Dios y además Dios en él. Es tan profundo San Agustín que dice San Agustín, tú eres sumo y óptimo y tu poder no tiene límites, infinitamente misericordioso y justo al mismo tiempo, inaccesiblemente secreto y vivamente presente, de inmensa fuerza y hermosura. Él es todo y con Él no nos hace falta nada. Nos dice, yo no existiría si no existiera en ti, de quien todo procede, por el cual y en el cual existe todo. Es decir, tú, hermano, yo, cualquiera de nosotros existimos porque existimos en Dios. Dios es la fuente de vida, nos da el ser y también nos da ese libre albedrío para poder elegir entre lo bueno y lo no tan bueno. Y nos da además la fuerza de su palabra para poder hacerlo. Entonces, por eso dice San Agustín, cuando lo conoce, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así que, ¿qué pone? Fíjate, nos habla San Agustín y nos dice, Dios puso en mí ese deseo profundo de felicidad y de amor, que es preparar al alma para el encuentro con Dios. Dios pone en nosotros, ese deseo profundo de encontrarnos en Él. Él pone en nosotros esa felicidad y ese amor cuando, ojo aquí hermano, cuando encuentra disposición de nuestra alma. Cuando encuentra verdaderamente una recta intención de encontrarme con Él. Es cuando la doctrina de la iluminación se da en abundancia, porque baja completo, bajan abundantes bendiciones para iluminar nuestra conciencia, pero es cuando realmente la queremos y la buscamos. Por eso dice, yo te buscaba. Y entonces tú pones ese deseo profundo en mí de esa felicidad y de amor de encontrarte, para poder preparar al alma para ese encuentro con Dios a través de dos deseos, de dos tipos de deseos, el deseo superficial y el deseo profundo. Vamos a ver qué son estos dos deseos. Nos dice que San Agustín, hasta este momento, esos deseos superficiales que él tenía eran generalmente dirigidos hacia llenar su ego. Era un deseo superficial.
Desear cosas materiales, desear poder, placer, aplausos, reconocimiento, fama, éxito. Todo lo que muchos de nosotros probablemente también deseamos en este deseo vago o superficial, que lo dice también en otro momento como la ratio inferior, ese deseo superficial. No está mal cuando lo sabemos encauzar como una bendición de Dios. Cuando, por ejemplo, tú le pides a Dios la bendición para poder tener un buen trabajo, pídeselo bajo am, tres momentos del discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Es decir, cuando nosotros le decimos, Señor, mándanos un trabajo bien remunerado, ¿no? Y pides bendición para que nuestro Señor bendiga tu economía. Entonces, al pedirlo bajo estas tres características, le podemos pedir ese trabajo bien remunerado, pero para satisfacer las necesidades de la familia. Y entonces también poder ser generoso con los demás al estar dando el diezmo, porque esta es una bendición de que podamos tener un trabajo muy bien remunerado, de una muy buena posición, y entonces esa bendición tú la compartes con los demás. Eres generoso, eres bondadoso y entonces el Señor te lo multiplica. ¿Te das cuenta? Estás pidiendo algo, pero con esa intención de compartir, de ser generoso, y el Señor lo multiplica. La segunda característica de pedir esta bendición de una buena economía es que estés cerca de tu casa. El estar cerca de tu casa significa que puedas estar con tu familia y en familia. Al estar en familia es otra bendición que nos regala nuestro Señor para agradecer y alabar en familia por todas las bendiciones que Él nos da. Poder comer con ellos y compartir los alimentos, poder bendecirlos, poder hacer juntos una oración en familia antes de los alimentos y también antes de ir a dormir. Eso es buscar esa bendición, pero cerca de la casa. Que no tengamos que salir a otro lugar, a otro estado, a otro país y que probablemente allá, alejados de la familia, podamos tener otra familia, podamos entrar en vicios, podamos entrar en inmoralidades, podamos perder muchas cosas por lo menos. Así que pídelo. La tercera sería también importante, Señor, concédeme este trabajo bien remunerado cerca de mi casa y que no me impida ir a adorarte. Eso también es maravilloso. A veces, ¿cuántos de nosotros podemos tener trabajos muy buenos económicamente, pero que no nos permite ni estar cerca de la familia, ni de comer con ellos, y mucho menos ir a adorar a nuestro Señor? Ni siquiera los domingos ir a agradecerle. Hoy es Jueves Santo, que podamos ir en familia a la hora santa o en la noche que podamos rezar el rosario. Así que eso es bien importante, que no me impida ir a adorarte, que tenga ese tiempo y ese espacio para alabarte, para bendecirte y para agradecerte. ¿Te das cuenta? Entonces, a través de esa iluminación, nosotros empezamos a pedir bendiciones muy encausadas. Porque de lo contrario, si podemos tener todos éxitos como San Agustín le pasó, lo pueden llevar a esa perdición cuando no está encausado. Y lo otro, cuando no lo tenemos, podemos caer en otros vicios que nos llevan a un extremo. Podemos caer en tristeza, en desánimo, nos lleva a la envidia, nos lleva al egoísmo, ¿no? Como no lo conseguimos, podemos caer en esos detalles, en esos vicios, de que por qué él sí y por qué no yo. Si tú le dices, Señor, síguelo bendiciendo a él y bendíceme a mí, también cambia tu oración. Así que ya lo puedes pedir a través de una oración mejor conducida. Así que cuando uno se va llenando de muchas cosas materiales y de éxito, y aparentemente podemos tener muchas cosas, no lo vamos a poder llenar. Siempre vamos a tener ese vacío.
¿Cuántos de nosotros hemos conocido artistas incluso que sabiendo que tienen tanta fama, te quitan la vida porque tienen ese vacío? Te das cuenta cómo buscar en ese equilibrio y todo el equilibrio está en Dios, porque Dios es la fuente de todo amor y de toda virtud y de toda verdad. Así que cuando nos quedamos en esos deseos que son humanos, podemos perderlo. Y entonces San Agustín, cuando nos habla de que Dios le puso en su corazón esos deseos, pero se va a la ratio superior, a la sabiduría, entonces que habla acerca de esa sabiduría divina, de ese deseo profundo. San Agustín empieza a tener ese deseo de la trascendencia al conocer a nuestro Señor Jesucristo, porque quiere ir caminando hacia valores más altos, más sublimes como es la verdad, como es la lealtad, como es el amor, la felicidad y la paz que solamente Dios puede dar, porque Él dice, yo soy la paz que el mundo no puede dar. Podemos sentir paz en algunos momentos de la vida, al estar bien, al estar contentos, al recibir alguna gratificación, nos da gozo, nos da alegría, pero después volvemos a esa caída cuando Dios no lo tenemos en primer lugar en nuestra vida. Si nuestra vida se vuelve una vida profunda en la reflexión, esto te va a llevar a una contemplación, de contemplar a Dios Todopoderoso. Ese deseo verdadero que te lleva a ir al amado, contemplar al amor. ¿Cuántos de nosotros en su momento, cuando estábamos muy enamorados de nuestro esposo o de la esposa, queríamos estar todo el tiempo con él y uno contemplándolo por el amor que nosotros sentíamos? Hoy es como que ese amor diferente, quizás un amor más maduro y más profundo. Imagínate si el esposo a la esposa tiene ese gozo de sentirse acompañado, de sentirse caminando hacia Dios, que es cuando nosotros contemplamos a Dios. Eso es lo que San Agustín hizo, elevarse en esa ratio superior para poder elevarse a esos deseos profundos donde solamente encontramos a Dios. Y de aquí vamos a pasar a esta cita bíblica donde si no sabes cómo entrar, cómo pedirle, esta cita bíblica espero que te dé esa luz y que te abra. ¿Qué nos dice Romanos 8:26? Somos débiles, pero el Espíritu viene a nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate qué importante y qué lindo. Nosotros no sabemos pedir, por eso te decía que a veces si pedimos nosotros bendiciones y tener un trabajo súper bien remunerado o conseguir un esposo con mucho dinero y con ciertas características, a veces no sabemos pedir cuando no lo encauzamos. ¿Para qué quieres un esposo muy guapo y muy rico donde a lo mejor te puede ser muy infiel con cualquiera comedida que se le acerca? Veamos hacia la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando el esposo y cuando la esposa están cerca de Dios? Cuando estamos buscando constantemente y profundamente estar con Dios. Cuando lo que hacemos es cuando tenemos a Dios en el centro y todo lo demás se nos da por añadidura. Bendice nuestra canasta, bendice nuestro hogar, bendice nuestro trabajo, bendice nuestros hijos, bendice los pasos por los que andamos. Esto es maravilloso. Manda a sus santos y ángeles del cielo a cuidarnos. Eso es una gracia maravillosa. El Señor nos conoce. Él nos cuida y nos cuida a todos porque somos sus hijos. Es verdad. Sin embargo, cuando encuentre esos corazones dispuestos para entregarnos a Dios, para decirle, Señor, si quiero, Él nos da bendiciones abundantes y especiales para poder
resistir las maniobras del enemigo, como nos lo dicen varios santos, para poder seguir avanzando hacia la santidad. Por eso es tan importante leer las Sagradas Escrituras y meditarlas a la luz del Espíritu Santo, pedir a la Santísima Virgen María que venga con nosotros, a orar con nosotros y a orar por nosotros, lo mismo que estos grandes santos, como en este caso estamos hablando de San Agustín, para que nos vayan iluminando el camino, un camino que ellos ya vivieron, que ya pasaron y que por eso hoy disfrutan de la gloria de Dios. Así que piensa, ¿cuáles son tus pensamientos más secretos y tus deseos más íntimos? El Espíritu penetra y conoce esos secretos. El Espíritu puro nos lleva a buscar a Dios para poder buscar la verdad, porque la verdad está en Dios, porque Dios es la verdad. Aquellas personas que de repente están metidas en algunas situaciones muy difíciles y que están pasando situaciones muy complejas, que incluso no saben ni por dónde salir o qué hacer, lo más importante es buscar la luz, a la luz de la verdad en el sagrario, en la Santa Misa, en la lectura de las Sagradas Escrituras, poder compartir con un buen amigo que esté lleno de Dios, con un sacerdote que nos pueda ayudar en este caminar, en algún sufrimiento, en alguna tristeza que tengamos para poder salir, porque verdaderamente nosotros buscamos a Dios y Dios nos presenta personas que nos puedan llevar a Él, que podamos aprender de ellos, como son estos santos cuando leemos sus vidas. Y además el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo entendió San Agustín. San Agustín tan lleno de tanta gloria terrena, mundana, porque era muy famoso y muy exitoso, se sentía vacío hasta que se encuentra con Dios, porque en Dios encontramos todo. En Dios encontramos la verdad para poder tener paz en nuestros corazones. Así que una vez que Agustín conoce esta parte de la verdad, dice él, tarde te amé, hermosura tan antigua, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Me retenías lejos de ti. Todas las cosas, aunque si no estuviesen en ti, nada serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y pusiste en fuga mi ceguera. Me tocaste y me abrazaste en tu paz. Fíjate qué hermosas palabras de San Agustín. Él nos dice, tú estás en todas las cosas, estás en ellas de una manera total y la creación entera no te puede abarcar. Él es el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, de que de Él emana toda verdad, toda sabiduría, todo amor, toda paz, toda luz. Así que tenemos que buscar a nuestro Señor. ¿Dónde lo encontramos? En las Sagradas Escrituras. Así que en esta parte nos dice tan maravillosamente que Él encuentra en este entendimiento, en este encuentro con el Señor, tres potencias maravillosas que pone en nuestro ser para poder avanzar hacia Él. Y estas tres potencias son el entendimiento, la memoria y la voluntad. El entendimiento es parte de lo que hemos estado comentando, compartiendo en esta reflexión. Cuando tú entiendes, fíjate, en esta ratio inferior, en esta sabiduría inferior y mundana, tu entendimiento te está diciendo que te estás alimentando mal, que te estás trasnochando, que no estás comiendo adecuadamente, no estás comiendo a tus horas, no estás haciendo lo que tu entendimiento te está diciendo. Y de ahí viene una parte bien importante que es la voluntad. A veces cuando llega a nosotros cierta información, nuestro entendimiento lo procesa porque Dios nos lo regaló.
usémoslo. Y el entendimiento me dice que lo que voy a comer está mal. Me dice que si me trasnocho lo va a resentir mi cuerpo y me va a cobrar factura. El entendimiento me dice que esa mujer no es mi esposa y si me voy con ella voy a cometer adulterio. El entendimiento me dice que esto no es mío y si yo lo tengo a la mala me lo estoy robando y estoy cayendo en un vicio. Fíjate cómo el Señor en cuestiones tan sencillas nos está poniendo tres potencias tan fuertes para que nosotros podemos entender lo que nos conviene al alma y conviene al espíritu. Y de ahí entra esta otra potencia que es la voluntad. La voluntad es cuando decidimos si lo hacemos o no lo hacemos, que es tan importante pedirle la luz al Espíritu Santo para que nos ayude, para poder nosotros tener esa fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad es la que nos levanta a hacer el bien, la que nos levanta a ser generosos, porque en mi entendimiento entiendo que debo de ser generoso y bondadoso, pero cuando veo mi cartera como que digo, caray, mejor no. Mi voluntad decide que no. Tu voluntad te la puso el Señor con ese libre albedrío para que tú decidas. Hermano, pero nos está dando tantas cosas maravillosas para que en esta voluntad la podamos reforzar a la luz del Espíritu Santo. Y de igual manera, ¿dónde la reforzamos? Primero, si nosotros podemos ir a confesarnos para sacar toda esta tristeza, toda esta angustia, todos estos vicios que hemos ido acarreando y cargando durante muchos años. Y que ahí entra esta potencia que es la memoria, la tercera. Yo tengo memoria y recuerdo muchas cosas del pasado y las sigo cargando. Mi entendimiento me dice que lo que hice estuvo mal, pero en la confesión, cuando yo voy y lo confieso, es como vaciarme de todos esos vicios, vaciarme de todas esas cosas que no ayudan ni a mi cuerpo ni a mi alma, que dañan mi corazón. Por eso también es tan importante orar por nuestros sacerdotes. Todos queremos santos sacerdotes, oremos por ellos, ora por tu párroco, para que podamos tener también directores espirituales que nos faciliten, que nos vayan aplanando ese camino para llegar a Dios. Porque entonces en esa memoria me dice que si yo cometí un adulterio, que si yo cometí un aborto, que si yo cometí cualquier pecado grave, pero si ya lo confesé verdaderamente con un corazón arrepentido, el Señor me perdona. Y entonces me da la posibilidad de reparar todo ese daño. Así que si ya lo confesaste, aquí la memoria juega un papel un poco de doble filo cuando el enemigo se mete y entonces te recuerda el pecado que cometiste hace 20 años y que entonces lo sigues cargando y que no te deja ser feliz. Pidamos mucho a la Santísima Virgen María que nos ayude para echarlo fuera. Ya lo entendí, mi memoria lo recuerda, pero también mi memoria me recuerda que soy hija de Dios Altísimo, del que todo lo puede, en el que todo está y estando en todo, nada lo puede contener. Y cuando yo lo busco, Él se deja encontrar. Viene y me sana. Eso es lo importante, hermano, que busques esa sanación, esa liberación, porque de esa manera te puedes sanar a la luz del Espíritu Santo para poder hacer todas estas reflexiones. Así que es muy importante que no tengamos pensamientos obsesivos, nos dice Santa Teresa de Ávila, que en ese diálogo interior nos drena la energía y dice ella que es la loca de la casa. La loca de la casa es ese pensamiento obsesivo que no te deja estar tranquilo, esa ansiedad que tú estás alimentando, ese pensamiento que nuevamente te trae a la mente y que te pone tristeza, ese pensamiento negativo que es repetitivo y que solo te hace sentir mal. Échalo fuera, pide al Señor esa ayuda. Puedes ahí hacer ejercicio, puedes asistir a la misa, puedes ir al sagrario, porque además si te dejas caer, el enemigo te va a pisotear. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Bueno, nos dice San Agustín, a través de la oración
y la meditación. A través de la oración y de la meditación, el Señor nos regala grandes cosas. Y aquí hay una anécdota muy linda que también nos habla San Agustín a través de esta oración y de esta meditación que él hacía. Muchos de nosotros seguramente recordamos ese encuentro que nos dice San Agustín, que él iba caminando por la playa, recordando, pensando en la Santísima Trinidad. ¿Cómo puede ser 3 personas en uno? ¿Cómo pueden ser 3 Dios? Y entonces dice que San Agustín andaba paseando por la playa, pensando justamente el misterio de la Santísima Trinidad. Cuando encuentra a un niño que andaba por ahí, hace un hoyo en la arena y entonces con una conchita llenaba el agujero con agua del mar y corría y llenaba ese hoyo y regresaba al mar con la conchita, tomaba agua y quería rellenarlo nuevamente en el hoyo. Y San Agustín viendo esto se detiene y le pregunta al niño, ¿por qué estás haciendo esto? Y el pequeño le dice, bueno, es que estaba intentando vaciar todo el agua del mar en ese agujero de la arena. Y al escucharlo, San Agustín le dijo al niño que eso era imposible, eso no, ¿cómo crees? El mar en ese hoyo. Y entonces el niño le responde, si aquello era imposible hacer, más imposible aún era tratar de entender el misterio de la Santísima Trinidad. Fíjate cómo en este espacio que le concede nuestro Señor a San Agustín, es importante reflexionarlo a la luz del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros estamos pensando en algo que aparentemente es imposible de hacerlo, pero a la luz del Espíritu se da? Y en esta reflexión que San Agustín quería entender, el niño Jesús, pensamos, que Él se le aparece y le dice que es un misterio tan grande que no lo puede revelar. Hasta una gracia especial. Aquí es donde entra San Agustín con este título que le dice que es el doctor de la gracia, porque después San Agustín nos explica de esta manera tan sencilla lo que es la Santísima Trinidad, pero ciertamente al ser un misterio, bueno, seguramente se nos revelará completamente cuando estemos en el cielo, porque yo creo que todos quisiéramos ir al cielo. Y entonces en este doctor de la gracia, podemos reflexionar también con estas otras momentos y frases que nos regala San Agustín, donde dice, si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para poder llegar a la eternidad. Fíjate, aquí ya estamos cerrando el programa. Si tú quieres lo que hemos estado analizando, compartiendo, haciendo esta reflexión, pide al Espíritu Santo esa luz para poder tener caridad, amar la verdad y desear la unidad. La unidad es Dios, desear a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser para poder llegar a la eternidad. Esto es algo muy específico que nos deja San Agustín en esta vivencia. La otra que nos da, tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Ninguna felicidad está fuera, sino que está en Dios cuando dejas a Dios entrar en ti. Y Dios, de hecho, vive en ti. Y cuando vas a comulgar, cuando te vas a confesar, cuando el sacerdote impone las manos, se manifiesta de manera más abundante. Pero en la medida que nosotros por voluntad decidimos irnos hacia el vicio, esa bendición disminuye. Por eso dice San Agustín, Señor, tú estabas dentro de mí y yo por fuera te buscaba. Por eso habla San Agustín de la contemplación, de cerrar nuestros oídos, nuestros sentimientos, nuestros entendimientos para poder contemplar a Dios a la luz de la verdad. El otro que nos deja San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti, porque la medida del amor es el amor sin medida. Hermanos, nos vamos a despedir con esta oración que nos regala
San Agustín, primeramente Dios, nos vemos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Pide al Espíritu Santo que te ilumine. Tienes un gran amigo que siempre está al lado de ti, que es el ángel de la guarda. Pídele que ore con nosotros por nosotros. Y en esta ocasión pedimos la intercesión de San Agustín para terminar nuestro programa con esta oración. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que infundiste en San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu, tengamos sed de ti, fuente de sabiduría. Te busquemos como el único amor verdadero y sigamos los pasos de tan gran santo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos. Bendiciones.